Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí esta mañana, listos, dispuestos para escuchar la palabra del Señor, para dejarnos guiar por su palabra, de aquel que no miente, de aquel que es veraz, en quien puedo poner toda mi confianza, mi corazón, sabiendo que Él sabe desde el principio de mis días hasta el final de mis días en esta tierra y aún más allá en la eternidad. Nuestro Dios maravilloso, quien nos ha hablado y ahora más en Apocalipsis, dándonos tanta esperanza, llenándonos de tanto gozo al saber que Él tiene todo bajo sus manos. Y bueno, te agradezco a ti por estar con nosotros esta mañana y pues tomarte el tiempo de abrir la Escritura y de escuchar con cuidado lo que Dios tiene para ti y para mí. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Es un gozo comenzar la mañana con una porción tan rica de la Escritura que nos alienta el corazón, que nos da esperanza y que nos ancla al corazón de Jesucristo. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance. Ya sabes, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguro, si necesitas un seguro para tu casa, para tu auto, si tienes un auto comercial, trabajadores, un negocio, por favor acércate a Omega Insurance. Ellos van a hacer una cotización totalmente gratuita para ti. También queremos agradecer a la amada familia Calvary Compañerismo Cristiano y a todos aquellos que se han unido para aportar económicamente para que estos programas sucedan. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Aarón, también queremos agradecerle en los controles siempre, que está ahí al pendiente de la transmisión. Be Happy Yard Science también. Gracias, Be Happy Yard Science. Cualquier necesidad que tengas de enviar un mensaje de amor, comunícate con Lucía, 901-319-7149. Visita la página de Facebook para que veas todos sus servicios. Y a ti, que siempre estás pendiente de estos programas, a tus oraciones, a todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros a través de su consejo. Y vamos a ir a la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Así es, y estamos en la iglesia de Esmirna, la iglesia de Mirra, ¿verdad? Esta iglesia que nos está mostrando la iglesia perseguida, y hemos aprendido bastantes cosas. Una de ellas es que el Señor trata con nosotros desde el principio, ¿verdad? El juicio comienza en casa y está hablándonos acerca de lo que como iglesias directamente Él nos dice una y otra vez: conozco tus obras, me he informado bien, sé bien lo que estás pasando, estoy contigo cuando estás en problemas, estoy en contra de ti cuando estás haciendo lo que no debes hacer y estoy dándote tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en este momento estamos en esta iglesia recordándonos ¿quiénes somos? ¿Por qué hay persecución? Bueno, hay persecución porque solo hay dos reinos, el reino de las tinieblas o el reino de la luz. Y dependiendo de cuál pertenezcas, ¿verdad? En este momento ya te lo expliqué, ¿verdad? Adán, cuando pecó, le dio lo que Dios le había dado a él, se lo entregó a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, príncipe de tinieblas, que por cierto fue vencido en la cruz del Calvario. Sin embargo, el Señor viene en un futuro a tomar lo que es suyo, y precisamente es lo que vamos a ver en Apocalipsis. Lo va a tomar físicamente y Jesucristo va a instaurar su reino. De esto se trata la redención, el evangelio que nos habla la palabra de Dios, y nos está mostrando cómo al nosotros identificarnos con Cristo, en ese momento pasamos a formar parte del reino opositor, del reino invasor, y por lo tanto hay esta animosidad, esta hostilidad en contra de Jesucristo, en contra de la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que sabemos es que precisamente aborrecieron a Cristo, lo llevaron a la cruz del Calvario, ¿verdad? Por esta razón, y el mundo no acepta la verdad, el mundo no acepta la luz, le molesta la luz porque ama sus tinieblas, así como cada uno de nosotros un día estuvimos y por gracia del Señor nos rescató y nos atrajo hacia Él, ¿verdad? Hoy amamos la luz, amamos la justicia, pero es algo importantísimo el entender por qué hay esto y por qué es un privilegio identificarnos con Él.
vimos la historia de Policarpo rápidamente el día de ayer, cómo este hombre dio testimonio y cómo tú y yo estamos llamados a dar testimonio de lo que ha hecho el Señor. Y me gusta lo que el Señor le ha estado diciendo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, ¿verdad? Tu tribulación, tu sufrimiento, la persecución de los que se dicen ser judíos y no lo son, tu pobreza, ¿verdad? Y nos quedamos en este texto en Mateo 10:12, ¿no? Cuando el Señor nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa les vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Lo mal que se habla de los cristianos, este esfuerzo por calumniar, por decir que, bueno, son retrógradas, son diferentes cosas, ¿no? Sí, que promovemos mensajes de odio y que somos anti determinadas cosas, pero no somos anti. Creo que lo que somos es que levantamos la verdad, creemos en la autoridad de la palabra de Dios, y es ahí donde hay el mayor problema, ¿no? Las personas no quieren tener una autoridad, las personas no quieren rendir cuentas, las personas sienten que son autónomas, ¿no? Así es, que son Dios, porque ese es el engaño de Génesis 3, serás como Dios, ¿no? Serán como Dios, y eso es lo que pensamos, ¿verdad? No queremos un Dios que nos diga lo que tenemos que hacer, queremos hallar la manera de hacer las cosas en el ser humano, en su corrupción, sin vivir ningún tipo de consecuencia. Entonces para eso inventan evolución, para eso inventan cualquier tipo de cosas donde yo puedo hacer lo que yo quiera y no voy a recibir ninguna consecuencia al respecto, cuando la palabra de Dios nos dice que no es así. Y nosotros somos esa luz que estamos anunciando: por favor, arrepiéntanse, por favor, está mal lo que estamos haciendo, tenemos que darle gloria al Dios Altísimo. Y la gente huye del Señor de una manera natural, nadie busca a Dios, pero por eso es que hay esta persecución. Así es de que estamos viendo en esta iglesia de Esmirna todas estas cosas. Estamos viendo una iglesia que es oprimida, pero de ella sale aroma dulce al Señor, ¿verdad? Sí. Dulce aroma. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en esta iglesia de Esmirna, la cual me encanta cómo el Señor le dice de una manera preciosa: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. O sea, mostrándole, yo sé y entiendo lo que estás pasando. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esa es la siguiente parte que estaremos viendo el día de hoy, ¿verdad? Esta iglesia, ¿verdad?, no solamente era tribulada por la persecución, sino también su pobreza. Obviamente en la persecución es fácil perderlo todo materialmente hablando, ¿no? Imagínate, por ejemplo, todo lo que ha pasado en Siria y en estos lugares. Sí. La gente tiene que salir huyendo. Piensa en eso. Si tú estás en tu casa, de pronto te ponen una señal en la puerta donde dicen este es cristiano, y donde te amenazan de muerte, donde vienen o te conviertes o te amenazan de muerte, y de pronto, si tienes un negocio, tus hijos van a la escuela, tienes una familia, eres arrancado de todas esas cosas y te quitan todas esas cosas, ¿no? Sí, una narrativa de una señora mayor que tenía solamente una bolsita de papel con un pan y dijo: lo he perdido todo, materialmente hablado, pero tengo a Jesucristo y no he negado mi fe, ¿no? Así increíble. Así es. Entonces esto es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, las iglesias subterráneas en estos lugares como en China. Hay diferentes tipos de persecución. Yo estaba escuchando, ¿no? La persecución que es tranquila, la persecución suave se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, pues como ahora te dicen nombres, ¿verdad? Te ponen esas etiquetas, quizá te quitan de Facebook, quizá te quitan de alguna red social. La siguiente persecución es la persecución legal, cuando ya comienza a haber cuestiones legales, ¿verdad? Y empiezan a hacerte multas, esto, aquello, y después viene lo que es la persecución dura, cuando ya es encarcelamiento, cuando ya hay ejecuciones, cuando ya hay muerte, cuando hay todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es en estos lugares
como Esmirna en este momento, hay lugares como Medio Oriente, ¿verdad? Hay persecución dura, ¿no? Y ellos, imagínate en qué condiciones están como iglesia, no para nada se parecen a las iglesias de acá, de este lugar, ¿no? O siquiera de México, en algunos lugares así, donde hay muy bonitas iglesias, ¿no? Sí. Son iglesias subterráneas en las cuales pues no tienen ninguna comodidad, ¿verdad? Si son lugares de 100 grados, 115 grados de calor Fahrenheit, ¿verdad? Claro. La gente se congrega en ese lugar. Si son lugares de mucho frío, ¿verdad? La gente se congrega en esos lugares de mucho frío. ¿Por qué? Porque están llevados por el Señor, por lo que Jesucristo ha hecho por ellos, han sido salvados de su pecado, ¿no? Como esta historia del libro Locos por Jesús se quedó en mi mente, ¿no? Sí. De cómo la gente en la URSS, en la Unión Soviética, cuando estaba todavía la Unión Soviética unida, ¿verdad? La gente cristiana, la iglesia crecía y crecía y crecía, y se reunían en las noches, y cuando había bautizos, para que no los detectaran, se iban en las madrugadas, en estos fríos congelantes, y abrían un hoyo en algún lago congelado, y ahí se bautizaban. Imagínate, ¿verdad? Ahora nosotros, no, está frío el agua, yo no, hace mucho frío, yo no. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, todas estas cosas que nos impulsan, porque el Espíritu Santo nos impulsa a amar la Iglesia de Cristo, el Espíritu Santo nos impulsa a ser parte de su cuerpo, y cómo ellos tienen esta necesidad, ¿no? No están viendo las condiciones del clima, no están viendo las condiciones ni siquiera del peligro que representa reunirse, simplemente son impulsados por la necesidad de ser el cuerpo de Cristo, de ser la sal y la luz del mundo en medio de la persecución. Así es, ¿no? Y ahora por eso es importante ver la situación, ¿verdad? Imagínate, si un virus por un virus no te congregas, ¿qué va a hacer si hay alguna amenaza? Vas a desaparecer, acuérdate, eso también es infidelidad. Claro. Infidelidad delante de Dios, ¿no? Dios te manda a congregarte a cualquier precio, ¿no? A buscarle, ¿verdad? Y bueno, nosotros podemos pensar cómo hay tanta comodidad hoy ahora, ¿no? Ministerio de niños, allá ni siquiera hay Biblias suficientes. Estaba viendo, hay muchos ministerios, pero hay unos, por ejemplo, a Corea del Norte les envían Biblias con globos aerostáticos, ¿verdad? Son globos pequeños, los llenan de aire caliente o de algún gas, y para que crucen la frontera es la única manera, y mucha gente las recibe. En videos que tú has visto cuando el gozo que tienen cuando reciben las Biblias, ¿verdad? Entonces es muy interesante cómo el Señor les está diciendo: conozco tu pobreza, entiendo tu incomodidad, entiendo cómo con respecto a este mundo eres pobre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que verlo de igual manera, porque a veces también somos tachados de eso, ¿no? De mediocres, de esto, de aquello, ¿verdad? Según lo que este mundo piensa. Según el estándar de este mundo. El estándar falso de este mundo, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, en realidad, Esmirna, eres rica, ¿verdad? Tu sufrimiento está produciendo un olor fragante a mí, y eso es lo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Es mucho mejor, y eso es lo que deberíamos hacer, agradar a nuestro Señor en este sentido, ¿no? Porque mientras suceden todas estas cosas, la gente puede pensar que la gente está llorando de amargura, de tristeza, porque está en el calorón, No, la gente está llena de verdadero gozo, sí, de verdadera alegría, de verdadera esperanza y felicidad. Por eso es que no piden que se acabe la persecución, piden que soporten la persecución y no nieguen al Señor, porque así debemos conocer a nuestro Señor, ¿no? Debemos conocerle y amarle más que cualquier otra cosa, y eso no es algo que surja de nosotros, es el Espíritu Santo obrando en nosotros mientras nosotros caminamos fielmente con Él, ¿no? Claro, sí, en estas iglesias que hay tanta persecución, hay tanta pasión, hay tanto fuego, ¿cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más en condiciones tan cómodas, no? Ajá, sí, y muchos de los creyentes de Esmirna también se dice que eran esclavos, ¿no? De por sí no tenían propiedades, y las pocas propiedades que tenían pues las perdían, ¿no? Pero el Señor les dice, eres rico y no has negado mi nombre. Esa es la riqueza, le dice, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay gran galardón para ti en mi reino, como lo leímos hace ratito. Y fíjate, las cosas que son valiosas para el Señor son las que nosotros debemos aprender a valorar, ¿no? Porque el Señor le dice, ¿sabes qué? Esmirna, en primer lugar tienes mi perdón, tienes mi salvación. Se manifiesta en ti mi gracia, mi santidad, mi paz, mi compañerismo, mi amor, ¿verdad? Mi aprobación, mi consuelo. Wow, todas esas cosas son las que enriquecen a una persona, ¿no? Porque hay quienes pueden tener todo y tener una amargura en el corazón y un vacío tremendo y una desesperación, ¿verdad? Todo. Pero hay quienes
como la iglesia de Esmirna pueden aparentemente por este mundo no tener nada y sin embargo estar completamente llenos. Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nuestra percepción del mundo cambia totalmente a partir de lo que tenemos en nuestro interior. Claro, estás hablando de dos polos opuestos, estás hablando del que tiene todo, el que no tiene nada. Pero ¿qué me dices del que codicia todo y de todos modos está en amargura, ¿no? De aquel que se muere en su codicia por alcanzar y al final no llega, que deja a un lado toda la parte espiritual por alcanzar patrimonio y por decir, no, ahora no tengo tiempo de eso porque yo estoy construyendo metas no espirituales sino temporales, y que piensa que ahí está su gozo y se queda en una profunda amargura por no alcanzar. Sí, y se roba a sí mismo, se defrauda a sí mismo, le roba a su familia, le roba a la gente que está alrededor pensando que está acumulando cuando en realidad está perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está configurada su vida en el lugar correcto, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas, y Dios es el que da lo temporal para enriquecer lo eterno, ¿verdad? Si es que le place a Él. Pero es muy importante, me gusta mucho cómo la iglesia, por ejemplo, de la Odisea es un contraste total. La iglesia de la Odisea es la iglesia que ha dejado entrar al progresismo, que ha sacado a Jesucristo, la iglesia que está conformada literalmente a este mundo, ¿verdad? Que dice, tú eres rica, le dice el Señor, tú crees que eres rica y que no te falta nada, que eres bienaventurada literalmente, ¿verdad? Que no tienes necesidad de nada, ni siquiera de mí. Pero el Señor le dice, no, eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Qué interesante, ¿verdad? Wow. Imagínate cuántas cosas, ¿no? O sea, un cúmulo de todo lo que ha sembrado esta iglesia, ¿no? Uh-huh. Y cómo ella, a los ojos de este mundo, se siente rica y que no le falta nada, pero a los ojos del Señor es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y cómo a los ojos de este mundo la iglesia de Esmirna es, ay, pobrecita de iglesia, mira, nada más, no tienen nada, les quitaron todo, pero a los ojos del Señor le dice, tú eres rica, claro. ¿No? Entonces, ¿cuánta falta nos hace cambiar nuestra perspectiva en cuanto a lo que vemos como vida, en cuanto a lo que llamamos bendición, en cuanto a lo que llamamos algo valioso, ¿verdad? Para lo que nos desgastamos en esta vida, porque muchas veces también estamos ahí queriendo estar en la iglesia. Señor, estoy haciendo esto porque quiero que me des las cosas que para ti no tienen ningún valor, pero para mí son lo máximo. Y el Señor, pues yo creo que ahí está, bueno, sucede lo que dicen Proverbios, ¿no? Sí. Te voy a dar lo que quieres para que quedes harto de tu propio consejo. Sí. Para que quedes hastiado y te des cuenta de que no es realmente lo que necesitas, que tienes que comenzar por el lugar correcto, sí, para que todo eso tome sentido. Sí, así es. A veces estamos queriendo tanto lo que nosotros pensamos que es la plenitud y que es el gozo, hasta que viene el Señor, nos los da y quedamos hartos, como dices, de nuestros propios consejos. Pero bueno, tenemos que tener una perspectiva bíblica de lo que es correcto para Dios, y para eso necesitas saber si la autoridad en tu vida es la palabra de Dios. De otra manera va a ser imposible, Tenemos que tener un concepto correcto de lo que es autoridad, ¿no? En nuestras vidas. Así es, la correcta autoridad, y desde ahí esa es la base más importante, ¿verdad? ¿Quién es tu autoridad? ¿Por qué? Porque si tú sigues pensando, y ahorita con todas estas cuestiones que están queriendo meter en la escuela y enseñarle a tus hijos, ten cuidado, ¿verdad? Donde cada quien tiene su propia verdad, donde ya 2 más 2 no son 4, sino son 5 o 10, o son un unicornio, porque es de acuerdo a tu propia experiencia. Imagínate, qué terrible. ¿Cómo vas a dejar a un niño de primaria o de kinder, ¿verdad? Decidir que él decida de acuerdo a su experiencia, ¿no? Es como ponerlo en medio de la calle y decir, pues ahí tú aprende, que te atropelle un coche, que apréndelo. No, tenemos una verdad, tenemos una autoridad, y esa es la palabra de Dios, y nosotros debemos saberlo. Tenemos un Dios al cual debemos atender, si hay una verdad absoluta. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, esto es Buenas Nuevas y estás en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de este tema, cómo el Señor está hablándole a Esmirna, ¿verdad? Una iglesia perseguida, porque definitivamente la persecución, las condiciones, las circunstancias difíciles en cierto momento pueden traernos desánimo, ¿verdad? Por el dolor, por la cuestión que vemos alrededor, como hay muchos salmos imprecatorios de parte de David,
¿verdad? Hablando de los malos, Señor, pero es que tú los haces prosperar y están, que les fluye y no se ve que ni siquiera se enferman, y yo aquí, todo este asunto que a veces puedes pasar por este tiempo, ¿no? Por ese tiempo de desesperanza. Recuerdo cómo, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Cuando es encarcelado en su Jerusalén, que él amaba, ¿verdad? Seguramente estaba desanimándose. Sin embargo, esa noche el Señor le aparece y le dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Vas a padecer, pero yo estoy contigo. Y ese es el tipo de anhelo que necesitamos. Ese es el tipo de consuelo de parte de Dios, diciéndonos: yo estoy con ustedes. No están solos, no están siguiendo una falacia, no están siguiendo una falsa religión o fanatismo. En realidad yo les llamé, en realidad yo soy el Rey de la luz, el Rey de los cielos, y ustedes son mi pueblo, ¿no? Y qué importante es escuchar al Señor, y el Señor le está diciendo esto a Esmirna, ¿no? Y a nosotros yo creo que nos hace falta este cambio de perspectiva, como dice la palabra, como los fariseos se burlaban del Señor, ¿no? Porque dice que amaban las cosas, amaban el dinero, pero el Señor les dice: lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Porque Él lo sabe, ¿no? Él sabe todo lo que tenemos y todo lo que existe es temporal, tiene un propósito, pero eso no es el propósito final. El propósito final es glorificar a Dios, ¿no? Ahora, otra cosa que vemos en la iglesia de Esmirna es que no solamente tenía esta persecución por causa de los romanos, ¿verdad? No tenía solamente esta pobreza, sino la tribulación de parte de los judaizantes, ¿verdad? Quienes, pues, el Señor había escogido como su pueblo, son su pueblo porque de ellos tiene un remanente, dice en Romanos capítulo 9, 10, 11, ¿verdad? Por ahí puedes ver toda esta historia, cómo ellos van a ser restaurados. Pero en este caso, esta generación, estos descendientes de Abraham en la carne, cuando negaron al Mesías, se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Se convirtieron en sinagoga de Satanás, porque aborrecieron a Jesucristo, aborrecieron la salvación que el Señor les traía, ¿no? Ellos solo querían una salvación política. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahora en este tiempo de cambio, ¿verdad? Donde mucha gente comenzó también hasta idolatrar a Trump, ¿no? A decir: no, él es el Salvador. Debemos tener cuidado, porque entonces ya no estamos esperando a Jesucristo, sino estamos esperando un Salvador político, y no es lo que la iglesia está buscando, ¿no? La iglesia está esperando a su Salvador, a su Mesías. Quizá todo esto que estamos viviendo ahora es porque el Señor ya ha llegado a un punto en el que Él va a venir, ¿verdad? Porque debes tener cuidado. En aquel momento, estos judaizantes, aunque es otro tema, pero me vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Pero estos judaizantes no estaban esperando a un Mesías que los salvara de sus pecados. Ellos estaban esperando un Salvador político, y cuando se dieron cuenta que Jesucristo no era ese Salvador político que les iba a regresar a la normalidad, que los iba a regresar a su estilo de vida que ellos deseaban, ¿verdad? Cuidar a mis hijos, tener mi casa, crecer, vivir mi mejor vida ahora, ¿no? Vivir todas estas cosas, lo crucificaron. Dijeron: no, no nos conviene. Por eso es que los mismos fariseos arreglaron para que ellos gritaran: crucifícanle, ¿no? De la misma manera, nosotros, ¿verdad? Debemos tener cuidado, porque todo está alrededor en este mundo, ya no solamente en este país, sino en todos lados, para que se urja a que venga un Salvador político, ¿verdad? A que arregle todo el asunto. ¿Y quién crees que es ese Salvador político que va a llegar? Desde luego el anticristo. El anticristo, ¿no? Entonces es muy importante cuidar esto. ¿Por qué? Porque también es parte de esto. No querer sufrir en este mundo, el decir: yo quiero mi vida, yo quiero mi comodidad, ¿verdad? Es amar más este mundo que lo que el Señor tiene, porque al final el Señor tiene para nosotros cosas eternas que no van a cambiar, y debes de entender que la realidad del cielo, la realidad de las cosas eternas es mucho más claro, mucho más precioso que esta realidad, porque sé que no lo podemos imaginar, porque muchas veces pensamos que la realidad del cielo y de la eternidad es como algo nebuloso, como ahí algo que quién sabe si va a pasar, alejado. No es así, ¿verdad? No es así. El Señor está prometiéndonos cosas. Jesucristo en verdad resucitó al tercer día, está vivo, caminó entre ellos, lo vieron irse y Él va a regresar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que este pueblo de Dios, regresando a ellos, pues ya no era el pueblo de Dios en este momento, el Señor les llama sinagoga de Satanás. Fíjate, tenemos un texto que nos enseña de eso, Romanos 2, 28 al 29. Pues no es
No se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Así es, qué interesante, ¿verdad? Este es el punto a lo que estos judíos estaban haciendo, ¿verdad? Eran sinagoga de Satanás, el Señor le llama, pero también le da ánimo a la iglesia, porque en este caso también quizá les decían, son una secta, son unos fanáticos, son unos falsos, y bueno, ellos mismos estaban comprometidos, los judíos, cómo persiguieron a Pablo para desacreditar, para perseguir, claro, ¿verdad? Entonces, checa esta iglesia de Esmirna, de mirra, ¿verdad? Mirra preciosa en su tribulación, como esta hierba aromática produciendo este dulce aroma al Señor por la persecución. Y eso muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Porque como lo vimos al principio de este estudio, la persecución purifica a la iglesia, ¿verdad? Hace más firme la fe, la hace más preciosa, ¿no? Y bueno, ella tenía por todos los flancos Roma persiguiéndola, su pobreza y los judíos, ¿verdad? Una iglesia siendo purgada, purificada, una iglesia fiel. Ahora, otra cosa que vemos aquí, cómo el Señor está en perfecto control. Esa es la siguiente parte que nosotros debemos creer cuando estamos dentro de la tribulación por causa de la justicia, saber que nuestro Señor tiene perfecto control. No hay ningún motivo, ningún momento en el cual Él pierde el control que nosotros, porque eso es lo que tendemos a pensar cuando estamos en dificultades. Señor, ¿no te importa? Señor, ya te fuiste. Señor, ¿dónde estás? ¿No? Eso es en nuestra naturaleza, en lo que a veces podemos pensar, y lo vemos en los salmos otra vez, ¿no? Aunque siempre los salmos terminan con victoria, pero muchas veces vemos tenemos este sentido de abandono, este sentido de tristeza. Sin embargo, es precioso regresar a la palabra y ver al Señor, ¿no? Que nos está diciendo, no es así. Porque fíjate lo que le dice ahí en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Qué interesante, qué precioso, diría yo, más que interesante. O sea, el Señor está diciendo, yo tengo control y tengo un plan. Así es de que no te preocupes, ¿verdad? Porque por todos lados la Biblia nos está diciendo cómo es un privilegio el decir, sí, Señor, el decir, yo me identifico contigo a cualquier precio, soy tuyo, creo que tú vives. Pero me gusta mucho esto, el Señor dice el plan de Satanás, o sea que ya lo conoce, y le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, y le dice el tiempo, o sea que Él está exactamente en control de esas tres cosas. Y el primer mandato que le dice es, no temas en nada, y nada es nada, ¿no? El Señor nos da gracia, así como le dio gracia a Pablo, así como le dio gracia a Esteban, así como te recomiendo ese libro de Locos por Jesús, me gusta mucho, ¿verdad? A cada uno de los que iba a tener cierta persecución, el Señor les dio gracia en todo momento. Este libro del hombre celestial también es el hombre celestial, precioso, de Jung, sí, de ¿verdad? Jung, la historia de Jung. ¿Cómo a cada uno de ellos les da esta gracia, ¿no? Y me gusta mucho porque dice que va a padecer, o sea, no está negando el padecimiento. Así es. ¿Te imaginas para las iglesias que tienen este falso evangelio de no sufrir y de no padecer? Así es. Esto, ¿cómo con claridad lo contrastas y te das cuenta que en verdad eso no viene del mensaje verdadero de la Biblia? Claro. No es el mensaje verdadero del evangelio. Somos un reino invasor, ¿verdad? Y cómo ha invadido la iglesia de nuestros días, y especialmente acá, precisamente por la comodidad, claro, por todas estas cosas, ha invadido este pensamiento materialista, este pensamiento del aquí, del ahora, y dale 7 vueltas a esa casa para que sea tuya y reclámalo para ti. Todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio bíblico, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho cómo el Señor dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, yo conozco el futuro y sé exactamente hasta cuándo y hasta dónde. No te voy a dar una prueba más de lo que puedas soportar, y te voy a dar, como dice el texto, junto con la tentación, junto con la prueba, la salida, la gracia que necesitas. Y esto también nos llama a una realidad preciosa. Cualquier cosa que Satanás quiera en nuestra contra, ¿verdad?, que vino a robar, matar y destruir, el Señor lo va a transformar en bendición al final, porque Él está
en control. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza, y esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros, gracias por estar con nosotros. Y estamos en este tema de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Dándonos ánimo el Señor. No temas en nada de lo que vas a padecer, le dice. Y aquí está el plan, o sea, para que no te encuentre descuidado. Echará el diablo a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Van a tener tribulación por solo 10 días. Y esto es algo importantísimo que debemos recordar, que también echa abajo otras doctrinas con respecto a el asunto de estar reprendiendo demonios y todo este asunto. No es Satanás contra Dios, no es la eterna lucha del bien y el mal, del bien contra el mal, ¿verdad? No, debes de entender que Satanás es creación de Dios y está bajo su mano soberana. Solo hay un Dios todopoderoso. Satanás no es igual a Dios para nada. Es un ser creado que se corrompió y Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes verlo, la historia de Job, la historia de José, ¿verdad? Cuando fue vendido por sus hermanos, que sus hermanos, se muere su papá y sus hermanos tienen temor a que él los mate o se vengue de ellos, y él dice: no, hermanos, por favor, ustedes quisieron hacerme mal, ustedes quisieron matarme, eso es real, pero Dios utilizó ese mal para bien, para bendición, para poder sostener todo este pueblo, ¿no? Y de la misma manera el Señor va a hacer que cualquier situación, por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que cualquier cosa, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluyendo estas cosas, ¿no? Y una que es muy importante es, por ejemplo, la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde Satanás mordió el talón del Señor y desató contra él toda su furia, ¿verdad? Todo el aborrecimiento de que él tiene contra Dios lo desató en Jesucristo, ¿verdad? Al mandarlo también a la cruz del Calvario, y él pensó que había ganado haciendo todo este asunto, ¿verdad? Alrededor, incitando todo un pueblo en contra del Señor. Sin embargo, fue la historia más preciosa de victoria que puede existir. Cómo Dios volteó todo ese mal en bendición para todos, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Si Satanás viene a robar, matar y destruir, a corromper la imagen de Dios en nosotros, quiere probar que la iglesia salvadora puede ser destruida, ¿verdad? Pero cada vez que viene hacia un creyente genuino, queda comprobado que Dios es fiel y que nada nos puede separar de su mano, y es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y aún lo que estamos viviendo alrededor de nosotros, lo que estábamos hablando acerca de este vil que está por pasar, ¿verdad? Aún la maldad que está metiéndose en el gobierno, ¿verdad? Y está, que por cierto debemos orar por salvación, debemos orar por arrepentimiento, ¿verdad? Y nosotros debemos estar orando por nuestros hijos y debemos estarlos cuidando muy especialmente en este tiempo, pero sabemos que Dios va a cambiar todo eso en bien y en bendición para sus planes. Sí, Satanás tiene en su mente malvadas maquinaciones y destructivas, pero sin embargo Dios va a torcer todo eso para nuestro bien, y no significa que no vayamos a pasar por prueba, pero mira cuántas cosas nos dice el Señor. Sí, primera de Pedro: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Así es. Fíjate, otros dos textos que nos hablan de la prueba. Primera de Pedro 6:7, en lo cual ustedes se alegran, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y qué crees que es lo que estamos a punto de ver en Apocalipsis, verdad? Sí. La manifestación del Señor. O sea, el Señor va a cambiar para bien todas estas cosas. Santiago, fíjate,
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué hermoso. Y nosotros debemos recordar esto cuando estemos en pruebas, en este caso Esmirna, por todos estos flancos, siendo oprimida, ¿verdad? El Señor estaba haciendo más preciosa su fe. Y la prueba que el Señor nos da hacia el creyente genuino no es para verlo fallar, no es para ver hasta dónde ya no aguanta hasta dónde resiste, no, sino es para que compruebes que en verdad has creído, para que compruebes que en verdad amas al Señor, que en verdad su Espíritu Santo reposa sobre ti y su gracia está en ti, ¿no? Entonces es muy importante. La prueba, la persecución fortalece la fe, fortalece el amor por nuestro Señor cuando vemos su fidelidad, cuando lo vemos caminar, padecer con nosotros. Por eso lo dice claramente: yo habito con el humillado, yo habito con el quebrantado, ¿no? Entonces Él va con nosotros en valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento, ¿verdad? Solo Sadrach, Abed-Mesach y Abed-Nego, ellos supieron lo que era estar en medio del horno de fuego y no sentir las llamas, ¿verdad? Lo podemos ver. Y aparte de eso, tener ahí a Jesucristo, ¿verdad? Se dice que es una aparición de Jesucristo por ahí, una cristofanía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ve un creyente cuando confía en el Señor, cuando le da toda la gloria al Señor, cuando le conocen la palabra de Dios, porque no estamos hablando de cuestiones ciegas, estamos hablando de lo que el Señor promete, místicas, así es, ¿no? Y la duración de la prueba, fíjate, solo son 10 días, ¿verdad? O sea que no debes dudar de su bondad. Dios no es desalmado ni cruel, Dios es cuidadoso con lo que hace, ¿verdad? No nos da más de lo que soportemos, ¿verdad? Y aunque otros interpretan que estos 10 días podrían ser 10 años o 10 periodos de persecución de Roma, nosotros podemos leerlo como dice ahí, 10 días. Sí. 10 días. ¿Y qué significa eso? Que aunque Satanás venga en toda su furia, ¿verdad?, a querer robar, matar y destruir, el tiempo, por lo más que sea, va a ser un tiempo breve. Y un tiempo que el Señor tiene su mano extendida exactamente y sabe hasta dónde, hasta cuándo, porque finalmente es por gracia. O sea, nosotros no podríamos resistir nada de esto en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad. Pero el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros y su gracia. Y esto es maravilloso. Fíjate cómo tiene que cambiar nuestra perspectiva como cristianos en cuanto a todas las cosas, ¿no? Porque hemos sido engañados de muchas maneras, ¿verdad? Y en la iglesia se ha metido todo este asunto falso. Y nosotros tenemos que saber, por eso pon atención a aquellas iglesias que en este tiempo de persecución y de opresión a la iglesia se doblen ante el altar de Baal, ante el altar de los dioses de este mundo y comiencen a decir que sí está bien lo que el mundo que aborrece a Dios dice que está bien. Sí. Fíjate y checa esas cosas y aléjate de ese lugar, ¿verdad? Porque necesitas estar con aquellos que levantan la verdad a pesar de lo que sea. En los tiempos de la antigua URSS, de la Unión Soviética, sucedió lo mismo. Miles de iglesias, miles de pastores se doblaron y decidieron, no, mejor nosotros nos callamos, porque pues, si no, ¿quién les alumbra? No sé, cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Y el caso es que solo hubo una pequeña cantidad que se mantuvieron firmes, pero que al final tuvieron el premio, ¿no? Entonces esto debemos de saberlo. El Señor sí permite que Satanás zarandee la iglesia como a trigo, probarla como a Job, pero sin embargo el Señor sabe porque está haciendo pura y preciosa su iglesia. Y bueno, pues yo quiero orar y quiero invitarte a que hagas una decisión por Cristo en este día, si no lo has hecho. Vale la pena. Tienes tiempo corto en este mundo de cualquier manera. Cada uno de nosotros tenemos fecha de caducidad. No vamos a ser eternos aquí. Tú decides dónde quieres pasar la eternidad. Tú decides qué es lo que quieres. Toda esta cuestión, tú vas a creer toda una mentira de este mundo, una mentira satánica, ¿verdad? La cual no es real porque no tienen un fundamento, una base. O crees la verdad de un Dios eterno que creó todas las cosas, que nos ha dado un documento de cómo lo creó todo, que se ha revelado, que nos ha mostrado su voluntad. Lo único que tienes que hacer es venir a la palabra. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, entrégate a Él. Señor, te pido, si hay alguien en la audiencia que no ha entregado su vida, Señor, que no ha nacido de nuevo, te pido que el día de hoy pueda rogarte, Señor, por este nuevo nacimiento, que te pida perdón, Señor. Y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, y me alejo de ellos, Señor. Me vuelvo a ti. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú sufriste mi castigo. Creo que tú resucitaste al tercer día. Quiero ser tuyo, Señor. Dame vida nueva, dame vida eterna.
Y ayúdame, Señor, a seguirte fielmente a partir de hoy, a esperar a que tú vengas, Señor, y a no negarte a pesar de cualquier situación o circunstancia. Dame vida nueva hoy, Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias por comunicarte con nosotros, gracias por estar con nosotros en estos tiempos tan importantes de estar en la palabra. Sí, gracias Omega Insurance, a nuestros sponsors, gracias Be Happy Year Signs, muchas gracias familia Calvary y Compañerismo Cristiano. Recuerda 3 cosas importantes: congrégate, lee tu Biblia y mantén una relación de oración. Así es, y te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.